Columbia Británica, Canadá, invierno de 1996. En esa comunidad aislada en las montañas de la Columbia Británica, una regla no escrita guiaba a todos los residentes. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar al bosque después de la primera nevada. No importaba si eras cazador, leñador o vagabundo. Cuando el viento arreció y el cielo oscureció antes de las 4 de la tarde, era hora de cerrar ventanas, reforzar puertas y confiar en que el viejo generador del pueblo durara una noche más. Pero Ian McRae, un recién llegado con muchas cicatrices internas, no era de los que seguían reglas que él mismo no había probado. Aquella tarde brumosa, con la nieve empezando a engullir las huellas y las ramas crujiendo como huesos bajo presión, Ian abandonó el pueblo a pie. Solo llevaba un cuchillo de supervivencia, unas cuerdas finas y su silenciosa determinación. No se lo dijo a nadie, no dejó ningún mensaje. Simplemente desapareció por el sendero que conducía al corazón del bosque más antiguo de la región. El viejo Gerald, el dueño de la ferretería, comentó con desdén mientras cerraba las persianas. Otro que se va a congelar intentando jugar al héroe. El bosque lo envolvió en silencio. Pero Ian no era un hombre común. Fort Nelson, el pueblo más cercano a donde la carretera desaparecía entre el hielo y la maleza, tenía poco más de 300 habitantes. Un conjunto de casas de madera, enclavadas entre pinos eternos y promesas gubernamentales olvidadas. Gente dura, de pocas palabras, acostumbrados al aislamiento, al frío y a cosas que la ciudad no entendería. Cuando Ian llegó, despertó sospechas. Alto, sin afeitar, con aspecto de soldado retirado, llevaba una mochila destartalada y un pasado del que nadie se atrevía a preguntar. Dijeron que venía del norte, quizás de la frontera con Alaska. Otros murmuraban que había sido guardia de seguridad en un laboratorio, involucrado en algún asunto del gobierno. Pero lo que realmente me molestaba era su forma de observarlo todo. La clase de mirada que traza salidas, analiza puntos ciegos, calcula riesgos. Alquiló una cabaña aislada cerca de la vieja vía férrea cubierta de musgo. Nunca iba al bar del pueblo. Compraba provisiones discretamente. Cerillas, conservas, pilas, café instantáneo y cuerdas de escalada. Siempre a la vista, nunca con prisa. A veces se pasaba horas allí de pie contemplando el bosque, como si esperara a que se moviera primero. ¿Buscas paz?, preguntó la joven Nora desde el supermercado, en un extraño arranque de conversación. ¿Paz? No, busco respuestas, respondió Ian con voz ronca. Y eso fue suficiente para que el pueblo comprendiera. Él no era uno de ellos. Los niños lo llamaban el guardián de los árboles. Juraban que dormía con los ojos abiertos y que podía oír lo que susurraban los búhos por la noche. Ian lo ignoró, o fingió no hacerlo. Todos los días recorría los senderos olvidados, anotando datos en un cuaderno impermeable. Registraba el canto de los vientos, las huellas en la nieve, los árboles cuyas ramas no se movían con el viento. Él estaba esperando algo. Ese año, el invierno llegó antes, y fue más duro. El viejo Walter, que monitoreaba el clima por radioaficionado, advirtió: se acerca un frente polar feroz, 3 días de fuertes nevadas, de esas que borran el rastro y el pensamiento. Los aldeanos se prepararon como sabían, almacenaron provisiones, reforzaron las ventanas, y a las 15:52, alguien vio a Ian cruzando el sendero oeste, rumbo al bosque prohibido, sin mochila, sin linterna, solo la vieja navaja en el pecho y un manojo de cuerdas atado al cinturón. Nora miró por la ventana y susurró: él no va a regresar. Y nadie respondió, porque todos lo sabían. El bosque de las cúpulas, como se le conocía, era evitado incluso por los cazadores indígenas de la región. Las ramas de los árboles centenarios se cerraban hasta 5 metros de altura, formando un dosel natural que bloqueaba la luz y, según los lugareños, los buenos pensamientos. Ian sabía dónde pisaba, y aún así, entró. La ventisca lo siguió como un perro. En la orilla de un arroyo petrificado, eligió un pino frondoso. Trepó con la agilidad de quien lo ha hecho decenas de veces. Ató cuerdas entre ramas fuertes, improvisando una base. Entrelazó hojas, musgo y lona térmica para crear un pequeño nido suspendido. Allí encendió una hoguera, en lo alto de un árbol.
virutas de corteza seca, fibras empapadas en grasa animal, chispas de cuidado. Al tercer intento, se inició un incendio, débil, pero vivo. A las 6:10 p.m. Ian estaba acostado sobre ramas entrelazadas, con una pequeña fogata a su lado y todo el bosque debajo de él. La primera noche llegó el sonido, un crujido seco, luego, ojos, altos, silenciosos. Ian se quedó paralizado, no por el frío, sino porque su instinto le gritaba. No era un animal, no era humano. Apuntó la linterna. Nada, solo viento, y olor a tierra húmeda. En la segunda noche, el bosque contuvo la respiración. El hielo del arroyo se quebró con un crujido sordo. Siguió el sonido y encontró algo inesperado. Un perro atrapado en una trampa rudimentaria. Llevaba un collar azul, procedente del pueblo. El perro de la bibliotecaria, desaparecido durante semanas. Ian se acercó, salvó al animal, pero al sacarlo de la trampa el hielo se rompió bajo sus pies. Cayó. El agua le llegó congelada al pecho. Un dolor agudo, un frío casi letal, pero sobrevivió. Subió, mojado, con el perro temblando a su lado. Envolvió al animal en su propio abrigo y regresó al refugio. A la tercera noche el perro se despertó gruñendo. Algo se acercaba. No era ni un lobo ni un oso. Ian cogió la navaja de bolsillo, y entonces vio, entre las ramas, una figura alta, con brazos demasiado largos, un cuerpo demasiado delgado para ser humano. Él no se movió, solo observó. Él arrojó la linterna. Nada, pero la hoguera casi se apagó. A la mañana siguiente, se encontraron huellas en círculos alrededor del árbol. Huellas, con 3 dedos. El bosque lo había aceptado. Pero lo que vivía dentro de ella aún determinaba si él permanecería vivo. Ian tardó casi 1 hora en regresar al árbol. Estuvo a punto de caerse 2 veces. La piel de sus brazos estaba en carne viva. La sangre fluía lentamente. El fuego que una vez había brillado en lo alto era ahora solo un recuerdo. Pero llegó. Con sus últimos segundos de fuerza, levantó al perro en sus brazos, subió de rodillas al refugio suspendido y se acostó a su lado, temblando. La hoguera no volvió esa noche, pero ninguno de los dos durmió solo. Allá arriba, entre las ramas antiguas y el peso de la nieve, el bosque observaba, inmóvil, como si juzgara. El tercer día comenzó sin luz. La ventisca lo cubrió todo con una capa espesa, opaca y sofocante. Desde arriba, Ian solo veía blanco. Blanco en los árboles, blanco en el suelo, blanco en su propia mente. Respirar dolía. Su cuerpo no respondía como antes. Tenía los músculos paralizados. Le ardía el hombro izquierdo. La caída sobre el hielo le había dejado más que heridas físicas. A su lado, el perro dormía, aún vivo, acurrucado, una brizna de calor en medio del hielo absoluto. Ian extendió la mano. El roce del pelaje era lo único que aún lo conectaba con lo que quedaba de su humanidad. Él intentó levantarse. Se cayó. Lo intentó de nuevo. Cayó de nuevo. En la tercera ocasión, simplemente se quedó sentado, jadeando, aceptando la gravedad de su condición. El frío estaba ganando. Él lo sabía. El fuego se había apagado, sin calefacción, sin comida, sin combustible, y ahora sin tiempo. Quedarse allí sería elegir morir en silencio. Necesitaba bajar, hacer una fogata en el suelo. Era arriesgado, pero quedarse allí era una sentencia de muerte. Con movimientos rígidos y lentos como granito al agrietarse, Ian ató al perro a su cuerpo, los envolvió a ambos en la tela encerada y comenzó a descender. Cada cuerda parecía una apuesta, cada rama, una prueba. No solo eso, el bosque era extraño, hostil, pero no agresivo. El silencio ya no era el silencio del frío, era el silencio del ausente. Ni pájaros, ni lobos, ni ramas que se rompen, solo el sonido de sus propios pasos y el viento, arrastrándose como si tuviera miedo de soplar. Ian recogió todo lo que encontró: ramas secas, hojas muertas, raíces duras. Construyó la base de la hoguera entre 2 piedras, usando su cuerpo como escudo. Intentó encenderlo. Nada. El pedernal está húmedo. Chispas débiles. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Mi mano temblaba. El tiempo se me escapaba. Luego sacó su encendedor de emergencia, guardado en una cápsula de metal a prueba de humedad cosida a sus pantalones.
una sola hebra de tela empapada. El incendio comenzó, débil, pero vivo. Ian se sentó junto a la llama, sosteniendo al perro como si abrazara el último vestigio de calor. La madera crujió lentamente. El humo ascendía verticalmente. El silencio pareció disiparse, hasta que oyó pasos. Ritmo irregular, pesado, arrastrado, viniendo del sur. Ian cogió la navaja, tenso. El perro gruñó suavemente, y entonces apareció la figura, delgado, rostro cubierto con un pañuelo desgastado, manos desnudas, tembloroso. Era Liam, el hijo del mecánico del pueblo, 17 años, denunciado como desaparecido 3 días antes. Creían que se había escapado a Vancouver. Cayó de rodillas. Ayuda, murmuró ella. Sus labios se tornaron morados. Ian no habló, simplemente lo acercó al fuego. Se quitó su sudadera térmica y lo envolvió con ella. Rasgó tiras de tela para protegerle las manos. Le dio la última barra de proteína que tenía en su bolsillo interior. No se hicieron preguntas, sin cargos. Liam simplemente miró. Él entendió. Allí, en aquel agujero entre las rocas, estaban un exiliado, un perro olvidado, y un adolescente que todos asumieron que se había escapado. El incendio ya era en número de 3. Esa noche, la tormenta cesó. El cielo se despejó por primera vez en 3 días. Los árboles crujieron de nuevo. El mundo respiró aliviado. Y al amanecer, había 3 rastros visibles en la nieve. De regreso al pueblo. El regreso Fort Nelson no era lugar de sorpresas. Pero ese día, a las 7:42 am, las puertas de las casas se abrieron una a una. Y vieron Ian, cubierto de barro y hielo, Liam, apoyado en su hombro, y el perro de la bibliotecaria, caminando a su lado. Caminaron por el pueblo sin decir palabra. La señora Cooper dejó caer la bolsa de leña. El viejo Walter se quitó el sombrero en silencio. La bibliotecaria corrió descalza hacia el perro. Cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero todos entendieron. Cambio. Esa misma tarde, dejaron un cuenco de sopa en la puerta de Ian, cubierto con un paño bordado. Al día siguiente, guantes nuevos, hechos a mano. Luego, un montón de leña. Nadie dijo nada. Pero el pueblo tenía su propio idioma, e Ian empezaba a responder. El viernes la bibliotecaria se acercó a la tienda. Él duerme conmigo ahora. El perro, desde aquel día, nunca se separa de mi lado. Romper. Gracias. Ian asintió. Él recogió los fósforos. Él pagó. Se apagó. Semillas. La semana siguiente, Liam y otros jóvenes del pueblo comenzaron a erigir una estructura cerca de la entrada del bosque. Una torre de vigilancia, inspirada en el refugio de Ian. No por orgullo, sino por respeto. Ian pasó. Llevaba leña. Se detuvo. Observó. Liam bajó las escaleras. Usaremos los nudos que hiciste. Son fuertes. Ian probó la cuerda. La tensó. Asintió. Él siguió adelante. Liam sonrió. Eso fue suficiente. Epílogo. El invierno no dio tregua, pero el pueblo cambió. Nadie lo dijo explícitamente, pero ahora estaban cortando leña con un ojo puesto en las copas de los árboles. Aseguraron los suministros con cuerdas dobles. Algunos han aprendido a escuchar el viento y a comprender las advertencias que antes ignoraban. El refugio de la casa del árbol se convirtió en una leyenda. Algunos lo llamaron locura, otros genios, pero todos dijeron lo mismo. Si no fuera por eso, Liam no habría regresado. Liam también ha cambiado. Más tranquilo, más concentrado. Andaba con un cuaderno dibujando nudos, marcas y estructuras. A veces espiaba a Ian desde lejos esperando una señal. Un día se acercó. ¿Cómo lograste no gritar sobre el hielo? Ian pensó. Gritar no ayuda a escalar. Eso es todo. Pero para Liam fue suficiente. Empezó a ayudar a su padre en el taller. Construía trampas y preparaba su propio refugio. A principios de la primavera, Ian encontró un sobre en la puerta. En el interior, una nota. Si quieres dar clases, el cobertizo de la escuela está libre los miércoles. Solo para aquellos que quieran aprender. Sin firma. Solo un pequeño dibujo de un pino en la esquina. Ian se quedó mirando durante minutos. Buena suerte con el trabajo. Se lo metió en el bolsillo. Y esa noche, por primera vez encendió un fuego fuera del refugio.